Shalom Javerín, Shalom Ajín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan. Amén. Sean bienvenidos todos. Espero que estén gozando de una gran salud primeramente. Amén. Que todos estemos bien y que estemos con mucho gozo, mucha sinja. Amén. Ya puede usted mirar el enlace de donaciones, la cuenta de PayPal para este canal. Si usted un día tiene esa disponibilidad de hacer apoyo económicamente para este canal, allí puede ingresar a la cuenta de PayPal. Amén. Y como dice la palabra, Elohim bendice al dador alegre. Amén. Así que ahí tiene ese enlace. Si usted se pregunta cómo puede ser de bendición para este canal, pues allí puede usted ingresar a esta cuenta de PayPal. Amén. Toda Rabam. Entonces vamos a comenzar, mis amados ajín, en esta parashat Tetzaveh. Esta parashat Tetzaveh está comprendida en Shemó, capítulo 27, verso 20, hasta el capítulo 30, verso 10. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adón, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Baruch es usted, Adón, donador de la Torá. Mis amados ajín, la jactará Texabé. Tenemos a Yehezkel, Ezequiel capítulo 43, verso 10 al 27. Y lecturas sugeridas para el Brit Hadashah, o lectura sugerida del Brit Hadashah. En esta ocasión, para la parashá Tetzaveh, tenemos Filipenses capítulo 4, verso 10 al 20. Así que, para que estudien su casita, amén. Comparta este material, compartan este material. También me puede encontrar en las diferentes plataformas. Me puede encontrar como Juan Gutiérrez allá en Facebook o Atalaya de Yuhai Bajei. También me puede encontrar en Spotify como Los Fundamentos de la Torá. En iBooks me puede encontrar como La Responsabilidad Humana. Y aquí en YouTube como Yohanan Gutiérrez. Amén. Así que comenzamos en esta parashat Tetzaveh. Mis amados ajín, Tetzaveh significa mandarás o ordenarás. En resumen a esta parashá, mis amados ajín, el Todopoderoso ordena que se traiga aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las luminarias de la menorá continuamente. Continuamente, así que él no dice después de que haya venido Mashiach ya no las prendan. Sabemos que él es la orde este Olán, pero no se ha quitado lo literal, porque si no ya no existiríamos nosotros, porque nosotros estamos en el tiempo. La menorá se hizo en un tiempo y para un tiempo. Amén. Aquí, misajín, lo cual será estatuto perpetuo, como los Juanín serían también investidos, que en esta ocasión sería Aarón y sus hijos, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. A Aarón le serán hechas vestiduras para honra y hermosura. Para honra y hermosura. Ahí me disculpa que todavía ando delicado de mi garganta. Téngame paciencia. De por sí que no tengo hermosa voz, pero no se fijen en mi hermosa voz, sino fíjense en las palabras que le estoy dando, porque esta es la verdadera vida. Vida en abundancia. La Torá de Yuhei Bajei es el árbol de vida. La Torá de Yuhei Bajei. ¿Y cómo podemos comer de ese árbol? Pues cumpliendo los misbot de Yuhei Bajei. Si usted no sabe cómo guardar o cumplir, obedecer los misbot de Yuhei Bajei,
póngase en contacto con un servidor al 503-756-4900. Y un servidor a la brevedad posible se pondrá en contacto con usted. Amén. También en esta parashá, mis amados ajín, las vestiduras tendrán un pectoral, un efo, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. Se tomarán 2 piedras sobre las cuales se grabarán los nombres de las 12 tribus de Israel. Y estas 2 piedras se pondrán sobre el efo. El pectoral será cuadrado y tendrá 12 piedras preciosas según los Bene Israel. En este pectoral, mis amados ajín, también se van a encontrar o van a ir ahí incluidos el urín y el tumín, para que siempre estén en el corazón de Aarón. Se hará también una lámina de oro fino en la que estará escrito Kedushá la Yuhei Bajei, o santidad para el Todopoderoso. ¿De qué nos habla esto? Pues de que el hombre que es Cohen debe de ser Kadosh para Yuhei Bajei. Esta lámina, mis amados ajín, estará en la frente de Aarón y con ella se hallará o tendrá gracia ante el Todopoderoso. Se harán túnicas también de lino para los Kohanim. También para consagrar a los Kohanim se deberá ofrecer un becerro y 2 carneros sin defecto, panes, tortas y hojaldres sin levadura. Los Kohanim se deberán lavar con agua. Después de que sea puesta la cobertura en la cabeza, allí viene la cobertura, lo que usamos hoy en la actualidad como la kippah, pero es una cobertura que representa que estamos bajo la cobertura de Yuhei Bajei y que de esa cabeza para abajo solamente nosotros mandamos en ocasiones, porque aquel que le entrega su vida a Yuhei Bajei ya no manda en ninguna área de su cuerpo ni de su espiritualidad, sino que le damos toda la potestad al Mashiach para que él venga a gobernar y a reinar en nuestras vidas. También así como la lámina de oro sobre la frente de Aarón, el sumo Cohen, le será derramado aceite sobre su cabeza. El becerro y los carneros serán ofrecidos en holocausto después de poner a Aarón sus manos sobre las cabezas de estos animales. También, mis amados ajín, se tomará de la sangre del segundo carnero y se le pondrá sobre el lóbulo derecho de la oreja, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Aquí hay varios secretos, pero más secretos hay en la lectura del Sagrado Zohar. Para esta parashá, mis amados aquí, no se espante, no se asuste, porque el que no estudia, pues sí se debe de espantar. Vaya donde están los verdaderos Sot, los verdaderos secretos a nivel Som, que es el Sagrado Zohar. También en este canal y en las diferentes plataformas que le mencioné anteriormente. Ahí puede encontrar todos estos secretos, una mejor complementación de lo que es la parashá. Amén. También con la sangre que está en el altar y el aceite se rociarán las vestiduras de los Kohanim. De esta manera serán apartados o santificados y serán kadoshim para Yuhei Bajei. La grosura del carnero, mis amados ajín, una torta también de pan, una torta de pan de aceite y una hojaldre serán puestos en las manos de Aarón y serán mecidos sobre el holocausto. Sobre el holocausto, ponga atención. También como ofrenda agradable a Yuhei Bajei, el pecho del carnero será mecido y será esto un estatuto perpetuo. Las vestiduras de Aarón serán para sus hijos después de él. Del carnero de la consagración se cocerá su carne y la comerán a Aarón y sus hijos, junto con el pan, con el lejen. Lo que no se coma deberá ser quemado. Cada día se ofrecerá un becerro para expiación. Se hará expiación por el altar durante 7 días y será un altar muy kadosh, muy apartado.
También, mis amados ajín, se ofrecerán 2 corderos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde, y con cada uno o cada décima parte de un efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un hin, de aceite de olivas machacadas, porque aquí se va a mencionar mucho el aceite. También para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Esto será holocausto continuo, todo quemado. El Todopoderoso santificará el Mishkan y el altar, así como a Aarón y a sus hijos, y habitará entre los Benei Israel. Se hará un altar de madera de acacia cubierto con oro puro. Estará delante de la entrada del lugar Kadosh Kadoshin, y en él se quemará incienso aromático cada mañana. Cada mañana el incienso será quemado cuando se encienda la menorá, ¿sí? Las lámparas en la noche. Y de ello será un rito perpetuo. Sobre él no se podrá ofrecer incienso extraño. Sobre sus cuernos, Aarón hará expiación una vez al año con la sangre del corbán de expiación, lo cual será muy kadosh, muy apartado. Así que comenzamos, mis amados ajín. Por favor, agarre su vaso de agua, su libreta, para que vaya haciendo sus apuntes, amén. Vaya haciendo sus apuntes y comenzamos. Agarre su libreta, su lápiz. Si tiene alguna pregunta, puede mandármela ahí al grupo de WhatsApp o al personal al 503-756-4900. El área es la 503, marque el 01 si es del extranjero. Amén. En el capítulo 27, verso 20, vamos a comenzar. Prepárese. Esto está en Shemot. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'akzov b'divrei Torah, b'shem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender la luminaria continuamente. Aquí, mis amados ajín, el olivo es un símbolo del pueblo de Israel, como está escrito en Jeremiyahu 11:16, que dice: Hashem te llamó olivo frondoso y bello con hermoso fruto. Mis amados ajín, un olivo no muere, es un árbol que no deja de dar fruto. Cuando algunas ramas se hacen viejas y dejan de dar frutos, son cortadas y salen nuevos brotes que siguen dando fruto. El olivo necesita como 10 años para empezar a dar fruto, pero su mayor rendimiento, mis amados ajín, no llega hasta después de 40 años. Su hoja siempre está verde, no necesita mucha agua, puede aguantar un clima muy caluroso y muy seco. La aceituna, el olivo, tiene 3 ingredientes importantes: aceite, agua y alpechín. El aceite de oliva es una de las cosas más sanas para el cuerpo humano. Entre otras cosas, se usa para freír otros alimentos, para mezclar en harina y producir tortas. Se echa sobre ensaladas y también en lejen, y puede servir como un combustible para las lámparas de aceite, para la menorá. Como en el caso del candelabro, que es la menorá, que estaba en el Mishkan. Mis amados ajín, el Midrash destaca la similitud que hay entre el olivo y el pueblo de Israel. Como el aceite de oliva es el más selecto de todos los aceites, el pueblo de Israel es el más kadosh de las naciones. El aceite es producido por medio de fuertes presiones. De la misma manera, mis amados ajín, los hijos de Israel purifican sus corazones y vuelven al Todopoderoso cuando están bajo la opresión o la presión de las naciones.
Todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite no se mezcla con los demás. Así el pueblo de Israel, mis amados Sajín, es la única nación en la historia que no ha sido devorada por las naciones sin perder su identidad. Así que no pierda su identidad. Si usted dice ser Israel, no pierda su identidad. No perdamos nuestra identidad. La identidad hebrea permanecerá para siempre. Si el aceite es metido en otros líquidos, flota a lo más alto, ¿verdad? Así también el pueblo de Israel, que cumplen con la voluntad del Todopoderoso, son elevados por encima de los demás pueblos del mundo. Así como el aceite sirve para iluminar al mundo, así la sabiduría que radia a través del Bet Hamidash, el templo sagrado, iluminaba el mundo entero. También en el Talmud está explicado, mis amados Sajín, que el aceite para el alumbrado no podía tener sedimentos. El olivo se cosecha durante el invierno. En el tiempo del segundo templo se cosechaba 3 veces al año. La primera cosecha era de las aceitunas que estaban en las puntas de las ramas que habían madurado primero por los rayos del sol. La segunda cosecha era de las aceitunas que estaban entre las ramas. Y la tercera cosecha, mis amados Sajín, era de las aceitunas que maduraban más tarde. Primero se machacaban las aceitunas en un mortero. El aceite que salía de allí fue el único acto para la menorá, el candelabro, porque no tenía residuos. Luego prensaban las aceitunas con un madero. Finalmente fueron molidas con piedras de molino. Y el aceite que salía de estas dos últimas servía para las oblaciones de harina, pero no para la menorá. La menorá no ardía las 24 horas del día, solo se encendía una vez por día en la tarde. A la misma hora cuando el segundo cordero diario fue sacrificado en el atrio, a la hora cuando murió el Mashiach ben Yosef. El hecho de usar la expresión continuamente, mis amados Sajín, no significa que estuviera ardiendo todo el tiempo. La misma palabra se encuentra en Shemot 29:42 y Números 28:6, donde se habla de un sacrificio diario, continuamente. En Shemot 25:30 la misma expresión se refiere a poner los panes delante del Boreolán una vez a la semana, para que vaya teniendo un poquito de luz. Amén. Continuamos en el 27:21, dice, en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está delante del testimonio, a Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante de Hashem desde la tarde hasta la mañana. Es un estatuto perfecto para todas las generaciones de los Bené Israel. Mis amados Sajín, por la mañana fueron limpiadas las 7 lámparas y se echaba nuevo aceite por la tarde o para la tarde. La menorá no se encendía durante el día, solo ardía durante la noche. Aquí nos habla de que debemos de ser una menorá encendida en las tinieblas, mis amados Sajín. Debemos de tener ese aceite preparado durante el día para cuando llegue la oscuridad. Desde la tarde hasta la mañana. Los jajamín calcularon la cantidad de aceite necesaria para que la menorá pudiera estar ardiendo durante la noche entera, la noche más larga del año. La cantidad necesaria por la lámpara era de medio log, que corresponde a 0.15 litros o 1,25 galón. Se usaba la misma cantidad de aceite durante todo el año, lo cual implica, mis amados Sajín, que las luminarias ardían después de la salida del sol en el tiempo del año cuando las noches eran más cortas. La noche más larga en Jerusalén tiene aproximadamente 14 horas y la noche más corta tiene aproximadamente 10 horas.
Así que el aceite siempre duraba más de 14 horas, para que tenga una idea. El Midrash cuenta, mis amados ajín, que una de las 7 luminarias siempre ardía cuando el Cohen llegaba por la mañana para limpiarlas. Aunque no había recibido más aceite que las demás, por la tarde el Cohen encendió las demás luminarias por medio del fuego de esta luminaria que todavía ardía. Algunos jajamín dicen que esta luminaria, llamada la luz del oeste, tenía que ser encendida solamente una vez al año. El Talmud cuenta que este milagro seguía hasta la muerte de Shimon Hasadín, 40 años antes de la destrucción del templo. Todo indica, mis amados ajín, que ese fue el año de la muerte y resurrección de Mashiach, el año 31 era común. Capítulo 28, verso 1, dice: Entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como Coanín, Aarón, Conadá y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Mis amados ajín, Aarón es el sumo Cohen. Su ministerio es una sombra de un ministerio de los Hashamain en el Mishkan verdadero. Como Moshe vio todo lo que había en el Mishkan de los Hashamain, también vio el sumo Cohen, que es eterno, o desde la eternidad, según el orden de Melquisedec, como está escrito en el Tejilín 110, verso 4, Salmo 110, verso 4, que dice: Hashem ha jurado y no se retractará. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. También en Hebreos capítulo 5 verso 10 dice: siendo constituido por Elohim, sumo Cohen según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 19 al verso 20 dice: detrás del velo donde Mashiach entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo Cohen para siempre. En Hebreos 8, 1 al 5 dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo Cohen, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los Hashamain, como ministro del santuario y del Mishkan verdadero, que es el Adón Erich. Aquí, del Mishkan verdadero, que el Adón erigió, no el hombre, no la mano del hombre. Porque todo sumo Cohen está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería Cohen, habiendo Coanín que presentan las ofrendas según la Torá, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, del mundo espiritual, tal como Moshe fue advertido por Elohim cuando estaba a punto de erigir el Mishkan. Pues, dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así que aquí manda un mandamiento a Moshe que se haga tal como se le mostró en el monte. En Shemó 25:40, Misajín dice: y mira que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Mis amados ajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como diseño es tabnit, que significa forma, imagen, plano, modelo, copia, estructura. Viene de la raíz baná, edificar, construir, tener hijos, reparar y levantar, para que tenga una idea de todo lo que significa. La palabra verdadero tiene que ser entendida desde el punto de vista hebreo. Según el concepto griego, lo que se denomina verdadero se entiende en primer lugar como algo que está en contraste con lo falso.
lo ficticio, lo irreal. Pero según el pensamiento hebreo, mis amados ajín, lo verdadero tiene más que ver con lo seguro, con lo estable, con lo duradero, con lo fiable y con lo que es eterno. Mis amados, aquí en la palabra que se usó en la traducción griega de Hebreos 8 para verdadero es alethetia, que significa lo que no está escondido. Simplemente lo que es literal, mis amados ajín. Lo que revela lo oculto o lo que realmente existe. Simplemente lo literal, la realidad detrás de toda realidad ficticia. Por lo tanto, mis amados, aquí en el concepto griego de lo verdadero está relacionado con el dualismo filosófico, donde se cree que lo que verdaderamente existe es lo invisible al ojo humano. Lo inmaterial, el mundo de las ideas. Según la filosofía griega, mis amados, aquí en lo material es algo irreal, falso y malo. Mis amados, aquí en el concepto hebreo de lo verdadero no está basado en este dualismo platónico, sino en lo que es firme, duradero y fiel. La palabra hebrea para verdadero es emet. Esa palabra viene de amán, soportar, confirmar, ser fiel, creer, de amán. De amán, misajín, se deriva la palabra hebrea para emunaj. Emunaj. La palabra amén viene de la misma raíz, para que tenga una idea y no le anden contando ahí un cuento. Y usted ya anda diciendo men o otros nombres. Nomás porque aquel no sé de dónde lo agarró y usted lo sigue. Pero debe de ir hasta la raíz del verdadero hebreo, para que así ya salga de dudas. Amén. Mis amados, así que cuando se habla del Mishkan verdadero, no se está refiriendo a que el Mishkan terrenal no sea real, sino que se debe de entender como un Mishkan estable, duradero y eterno. Mis amados, aquí cuando las cosas de los Shamaín son comparadas con las terrenales, son llamadas verdaderas. Esto no significa, mis amados, aquí que las terrenales sean falsas o ficticias, insignificantes o malas, sino que tiene que ver con que las cosas de los Shamaín, de los cielos, son firmes y duraderas. Las cosas invisibles son eternas, pero las cosas visibles son temporales, como está en 2 de Corintios 4:18, mire. 2 de Corintios 4:18 dice, al poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En Jeremías 10:10 dice, mas Hashem es Elohim verdadero, Emet. Él es Elohim vivo y el Melech Haolam. Observemos la comparación entre verdadero y eterno, misajín, en Yohanan 1:9, que dice, aquella hora verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí está. Y luego en Yohanan 6:32. Y Mashiach les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan de los Hashamain, mas mi Padre os da el verdadero pan de los Hashamain. En Yohanan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En Yohanan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. Mi Abba es el labrador. En Hebreos 9:24 dice, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Mis amados, aquí entonces podemos llegar a la conclusión de que cuando se habla del verdadero Mishkan, no es un contraste del terrenal,
La palabra verdadero, en referencia al santuario de los Hashamain, no está usada para menospreciar el Mishkan en el desierto o los templos que estaban en Jerusalén, sino resaltar la grandeza, la perfección y la estructura eterna del Mishkan de los Hashamain, el cual es el modelo original para el Mishkan terrenal y los templos terrenales. En Hebreos 9:11 dice, el más amplio y más perfecto Mishkan. Mis amados aquí, lo verdadero es lo más amplio, lo más perfecto y lo más duradero en contraste con el terrenal, que es más pequeño, menos perfecto y corruptible. Como hay un Mishkan verdadero, eterno y celestial, también hay un sacerdocio verdadero, que es eterno y celestial, como está en Hebreos 5:5 al 10, mire. Dice, de la misma manera, el Mashiach no se exaltó a sí mismo para hacerse sumo Cohen, sino que lo ensaltó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí habla de la resurrección, como también dice en otro pasaje, tú eres Cohen para siempre, según el orden de Malquisedec. Mis amados, Ajín el Mashiach, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue escuchado a causa de su temor reverente. Un buen ejemplo que nos da a usted y a mí. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que guardan sus misbó, para todos aquellos que no le dicen a la Torah de Yuhei Bajei, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Sí? Viene a ser fuente de eterna salvación para todo aquel que obedece su palabra, siendo constituidos por Elohim, sumo Cohen, según el orden de Melquisedec. Mis amados ajín, este texto nos enseña que después de la resurrección, el Mashiach fue introducido en el sacerdocio de los Hashamain, según el orden de Malquisedec. Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo Cohen que trascendió los cielos, Mashiach, el hijo de Elohim, retengamos nuestra emunaj. Mis amados, aquí en la expresión trascendió los cielos hace referencia a la investidura de los Kohanim o del Cohen Mashiach, de la misma manera como el sumo Cohen Aharón, que entró en su ministerio por medio de una investidura. Mis amados, aquí en las escrituras, los Hashamain son comparados con la ropa del hombre. Sí, con la ropa del hombre. Los cielos son la ropa del Mashiach, como está en el Tejilín 102, verso 25 al 26, mire. Dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido los mudarás, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Mis amados ajín, entonces podemos decir que la consagración de Aharón fue una sombra profética de la Kehilá de los Hashamain, que va a ser futura en el Mashiach. En Shemó 28, 31 y 32 dice, harás asimismo el manto del efod todo de lana azul. La abertura para la cabeza estará doblada hacia adentro. Alrededor de la abertura habrá un borde de labor de tejedor. Como la abertura de un cozolete será, no se romperá. Mis amados ajín, cuando Aarón fue vestido con el manto azul del efod, estaba haciendo un acto profético que hablaba acerca del momento cuando el Mashiach iba a trascender
los cielos después de su resurrección. La cabeza de Aarón estaba encima del manto azul y su cuerpo debajo. De la misma manera, el Mashiach, que es la cabeza de su cuerpo, está sentado sobre los cielos y su cuerpo está debajo de los cielos. No se romperá. Aquí, Misajín, cuando dice no se romperá, esto nos enseña que el ministerio celestial de Mashiach, según el orden de Malquisedec, no se romperá. El Todopoderoso es Él. El ministerio levítico está basado sobre hombres mortales, pero el misterio, según el orden de Malquisedec, está basado sobre una vida indestructible, como está en Hebreos 7, 15 al 17, que dice, esto es aún más evidente. Sí, a semejanza de Malquisedec se levanta otro Cohen que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una Torá de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres Cohen para siempre, según el orden de Malquisedec. Misajín, como Malquisedec es presentado en Bereshit 14 sin genealogía, es como si fuera eterno. Por eso el Todopoderoso jura que el ministerio sacerdotal del Mashiach tiene que ser según el orden de Malquisedec, que es de carácter eterno. Esto nos enseña que Mashiach no pudo entrar en ese ministerio hasta después de su resurrección, puesto que no era inmortal antes de morir. El ministerio de Malquisedec fue iniciado cuando el Mashiach fue levantado de los muertos y luego elevado muy por encima de los Hashamay. Mis amados Ajín, todo el ministerio del sumo Cohen Aharón en el Mishkan, incluyendo su vestimenta, nos habla del ministerio de Mashiach que tiene desde su resurrección hasta ahora, hasta el milenio, porque Él es nuestro libertador. Esta es la razón por la que la Torá está entrando en todos los detalles acerca de la ropa del sumo Cohen. Cuando la Torá resalta un tema y lo repiten, es porque es muy importante para el Todopoderoso. Y lo que es importante para Él es importante para sus hijos. Mis amados, aquí en el sumo Cohen Aharón simboliza a Mashiach en su ministerio de los Shamaín. Los hijos de Aharón simbolizan los hijos de Mashiach, es decir, sus talmidín, sus discípulos. Ellos también recibieron un ministerio de Cohen, según el orden de Malquisedec, a partir de la resurrección y exaltación de Mashiach. Es importante, Misajín, que estudiemos y entendamos estas sombras para entender nuestra función actual en el Mishkan de los Hashamayim, para después de nuestra resurrección. Capítulo 28, mis amados Ajín, verso 2 y verso 3 dice, harás vestiduras sagradas para tu hermano Aharón, para cabot y para hermosura, y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aharón para consagrarlo, a fin de que me sirva como Cohen. Quiero que pongan mucha atención aquí en este texto, mis amados Ajín. Quiero que se dé cuenta quién es el que llena de espíritu de sabiduría. Aquí está hablando el Boreolán. Sí, por eso dice, a quienes yo, Yuhei Bajei, he llenado de espíritu de sabiduría. Entonces, mis amados Ajín, si usted carece de sabiduría, ¿a quién tiene que pedirle la sabiduría? Al único. Al único que puede llenarlo de espíritu de sabiduría es Yuhei Bajei. Mis amados Ajín, las vestiduras servían para tres cosas. Para kabot, en hebreo, y para esplendor, en hebreo es tiferet,
Y para consagrar en hebreo es Kadash, para el ministerio sacerdotal. En el 28:4 dice, estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efo, un manto, una túnica tejida a cuadros, un gorro y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas, apartadas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como Coanín. Ponga atención. Aquí Misajín todo Cohen que servía en el santuario tenía 4 prendas. Las 4 fueron Ketoné, que es la túnica; Miknasayin, los pantalones; Abnet, el cinto que medía 32 codos o 16 metros; Mikbat, el gorro, una larga cinta de lino enrollado. Mis amados, aquí todas estas vestimentas eran de lino blanco. El sumo Cohen tenía también estas 4, pero según el Midrash, el gorro del Cohen ordinario era puntiagudo arriba, mientras que el gorro del Cohen pagadón era redondo y llamado Mishnefet. Además, misajín, de estas 4, el sumo Cohen tenía 4 prendas más. En total 8. En las escrituras, el número 8 simboliza lo sobrenatural, que se introduce en lo natural. También simboliza la salvación, mis amados sajín. El 8º día es el día después del 7º día, el día de la resurrección de Mashiach, y el día cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vendrán, después del 7º milenio, después de Adán. El 8º día, el niño judío o un Bené Israel entra en el pacto por medio de la Brit Milá, la circuncisión de su carne, de su prepucio. 8 personas fueron salvadas por las aguas del Mabul, y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Las 4 prendas, mis amados sajín, adicionales del sumo Cohen fueron estas: Meil, el manto azul; Efo, el delantal; Hoshen, el pectoral; y Sit, la diadema. Para que vaya teniendo una idea de los nombres de las vestiduras de los Coanín. Capítulo 28, verso 6 dice: harán también el efod de oro, de lana azul, lana púrpura y lana carmesí, lino trenzado, obra de diseñador. Mis amados sajín, según Rashi, el efod estaba hecho como una especie de delantal que el Cohen ceñía por la espalda a la altura del corazón, debajo de los codos. Su anchura era un poco más grande que la anchura de la espalda de un hombre y llegaba hasta los talones. El cinto estaba tejido a su borde superior, siguiendo su ancho y prolongándose hacia ambos lados, para que pudiera rodearlo completamente y ceñirse con él. Las hombreras estaban unidas al cinto en la parte de atrás y llegaban hasta los hombros y un poco más, de modo que se doblaban hacia adelante y hacia abajo. Las piedras de onice estaban incrustadas, una en cada hombrera. Las 2 cadenas de oro fueron insertadas en los 2 anillos superiores del pectoral, una a la derecha y la otra a la izquierda. Todo esto tiene muchos secretos en la lectura del Sagrado Zohar, para que vaya y lo busque en este mismo canal, en la Parashá Tetzaveh. Una a la derecha y otra a la izquierda, y las 2 puntas de cada cadena fueron insertadas en el engaste de cada hombrera. Así, mis amados, aquí en el pectoral colgaba de los engastes del efod hasta la altura del corazón.
Los dos anillos que estaban en las dos esquinas bajas del pectoral coincidían con los dos anillos que estaban en la parte de arriba del cinto, el efod, descansando así también uno sobre el otro, o unos sobre otros. Estos anillos fueron atados entre sí con un hilo de lana azul para que el pectoral estuviese pegado al cinto del efod y no se moviese. Pero según el Talmud, mis amados ajín, las 5 clases de materiales estaban trenzadas en cada hilo. El oro se aplanaba en láminas delgadas, que estuvieran delgadas, que se cortaban en hilos finos. Luego se retorcían una hebra de oro con 6 hebras de lana azul, una hebra de oro con 6 hebras de lana púrpura, y así también con la lana carmesí y con el lino. Luego se retorcían los 4 hilos juntos y así formaban un hilo de 28 hebras, para que tenga una idea. El capítulo 28, verso 9 dice, y tomarás 2 piedras de onice, y grabarás en ellas los nombres de los Benei Israel. Aquí, mis amados ajín, el onice es una piedra negra. Es la primera piedra preciosa mencionada en la Torá, como está en Bereshit 2:12, mire. Dice, el oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y onice. Capítulo 28, verso 10 dice, 6 de los nombres en una piedra, y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. Aquí, mis ajín, en una piedra estaban los nombres de Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Dan y Neftalí. En la otra piedra estaba Gad, Asher, Isahar, Zebulón, José y Benjamín. Esto significa, mis amados ajín, que había 25 letras en cada piedra, 50 letras en las dos. Eso después vaya al Zohar y va a mirar la gematría. Capítulo 28, verso 11 dice, así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los Benei Israel. Las engastarás en filigrana de oro. Mis amados ajín, el Midrash cuenta cómo fueron grabadas las piedras. Sí, los nombres de las tribus fueron escritos con tinta. Luego fue traído un gusano. Sí, un gusano pequeño como el grano de cebada que se llama shamir. El shamir tenía la capacidad para partir la piedra. Cuando el shamir se comió la tinta, fue grabado cada nombre en la piedra de manera perfecta. Pero esto solamente lo hace el Boré Olam con su creación. Capítulo 28, verso 12 dice, y pondrás las 2 piedras en las hombreras del efod, como piedras memoriales para los Benei Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante de Hashem sobre sus 2 hombros por memorial. Así es, mis amados ajín, un Cohen que está en una quejilá hoy en día, que se encarga de ese pueblo, si se da cuenta llega de toda clase de personas. Pues ahí están las 12 tribus. ¿Y quién es el que trae esas almas? Yud-Hei Vah-Hei. Mis amados ajín, Aarón representa al Mashiach. De esto aprendemos que sobre los hombros del Mashiach están los nombres de las 12 tribus de los Benei Israel, sobre 2 piedras negras. Esto nos enseña que cuando el Mashiach llevó el madero sobre esos hombros, desde la ciudad hasta el lugar donde fue colgado, estaba llevando el pecado y la muerte de las 12 tribus. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el Sadik, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Esto está en Yesayahu 53:11. En Yohanan 19:17 dice, tomaron pues a Mashiach
Y él salió cargando su madero al sitio llamado el lugar el Gólgota, que en hebreo es Gólgota. En hebreo es Gólgota. Sí, Gólgota. Primera de Yohanan 2:2 dice, el mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros, que viene siendo los Bene Israel, sino también por los del mundo entero, por todo aquel que haga Teshuvah, Tashuhei, que venga la Hei espiritual, ¿sí? Porque estamos en la Hei de abajo del nombre Kadosh, pero hay que ir a retornar a nuestro formador, a nuestro creador, a Yuhei Bahei. Las dos piedras de unirse sobre los hombros no solamente hablan de la carga del pecado de los hijos de Israel, sino del gran peso que conlleva ser responsable para el desarrollo espiritual de los demás, mis amados Sajín. Miren lo que dice en 2 de Corintios 11:28. Dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las quejilot. Esta carga, mis amados, aquí es la carga del intercesor. La intercesión es un ministerio sacerdotal, como está en Lucas 22:32, en Yohanan 17:9. Sobre sus hombros pesan aquellos nombres que también están en su corazón. Tiene que llevarlos delante del Boreolán en todo momento y mencionar sus nombres constantemente, como está en Filipenses 1:4. Que dice, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. En Efesios 1:16 dice, no ceso de dar toda por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Es lo que tenemos que hacer usted y yo. Segunda de Timoteo 1:3 dice, doy toda a Elohim, a quien sirvo con limpia conciencia, como hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Sí? Así que es una misma, mis amados Sajín, estar orando en todo tiempo, intercediendo por nuestro Sajín en las naciones. Capítulo 28, verso 15 dice, harás el pectoral de juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efo, de oro, de lana azul, lana púrpura y lana escarlata. Y de lino trenzado lo harás. Mis amados Sajín, hay dos explicaciones por las que el pectoral es llamado de juicio. La primera, que se encuentra en el Talmud, dice que es llamado así porque hace expiación por la perversión de la justicia civil. La otra interpretación, que es presentada por Rashi, dice que es llamada pectoral de juicio porque prueba las afirmaciones que hace por medio del Urín y el Tumín. Y sus promesas son verdaderas, como está en Números 27:21. Cuando había duda con respecto a qué hacer y cuanto a asuntos importantes para la nación, se acudía al sumo Cohen. Él se volteaba hacia la Shejina, la presencia divina, y el que preguntaba se colocaba detrás y hacía su pregunta. En el pectoral estaban todas las letras del alefato. Por esto el Rabbi Shattai dice que las letras se alumbraban milagrosamente para formar la respuesta deseada. De este modo, el pectoral aclaraba sus afirmaciones y fue llamada pectoral de juicio. Rashi enseña, mis amados Sajín, que la palabra hebrea para juicio, mishpat, tiene tres significados. Número 1, las palabras alegadas por los litigantes. Número 2, el veredicto, la sentencia. Y número 3, la ejecución del castigo, capital, por azotes o monetario. Pero según Rashi, en este caso, mishpat significa aprobar una afirmación, para que tenga una idea. Amén. Capítulo 28, verso 17 dice, y montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí.
un esmeralda y un carbunclo. Aquí, Misajín, hoy no se sabe con exactitud cuál es la identidad de estas 12 piedras. Capítulo 28, verso 20 dice, la cuarta hilera, un berilo, un unice, un jaspe, todas estarán engastadas en filigrana de oro. Aquí, Misajín, estas piedras preciosas engastadas en oro nos enseña acerca del inmenso valor que tiene cada uno de los Benei Israel delante del Boreolán. No solamente habla del valor y la importancia de cada individuo, sino de cada uno que está en el corazón del Mashiach para ser llevado delante del Boreolán perpetuamente. Así que, mi amado Benei Israel, tú y yo estamos en el corazón del Mashiach en este momento. Él está mencionado tu nombre y el mío delante del Abba que está en los Hashamayim. Él lleva ya casi 2000 años sirviendo como intercesor delante del trono, orando por cada uno de los Benei Israel. Así que, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Amén. Capítulo 28, verso 21 dice, las piedras serán 12, según los nombres de los Benei Israel, conforme a sus nombres. Serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las 12 tribus. Mis amados ajín, los nombres de los 12 hijos de Israel estaban en estas 12 piedras. La piedra número 11 fue Unice, en el verso 20. Esa piedra corresponde al... Perdón. Esa piedra, mis amados ajín, corresponde al nombre de Yosef. Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, hijo de Yosef. Él es el nombre que se ha dado al Mashiach sufriente, la piedra de Yosef, Unice. También estaba sobre los hombros. Esto nos enseña que el Mashiach, como siervo sufriente, hijo de Yosef, llevó las 12 tribus sobre sus hombros. Pero según el Midrash, mis amados ajín, junto con los 12 nombres de los Benei Israel, también fueron grabadas las letras de los nombres de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y luego las palabras Shiptei y Yesherun, que significa las tribus de Yesherun. ¿Sí? Ese nombre es profético también. En Devarim, Deuteronomio 32, verso 15, esos los 3 nombres del pueblo son Jacob, Israel y Yesherun. ¿Sí? Y es lo mismo en uno. Las 3 columnas diferentes que hay en cada hombre, en cada Benei Israel. Devarim 32, 15, 33, 5 y verso 26, y en Yesayahu 44, 2. De esta manera había 6 letras en cada piedra, en total 72 letras. ¿A qué le suena eso? Incluyendo las 22 letras del alefato hebreo. Esto era necesario para que las sentencias pudieran ser construidas combinando las letras a fin de transmitir mensajes por medio del Urim y el Tumim. Las letras que aparecen en esta imagen no fueron las mismas que se grabaron en el pectoral del juicio. Allí fueron grabadas las letras hebreas arcaicas. Las letras que actualmente son llamadas hebreas, en realidad están derivadas de las letras arameas, para que tenga una idea. Capítulo 28, verso 29 dice, y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar Kadosh, continuamente por memorial delante de Hashem. Aquí, mis amados ajín, esto nos enseña que el Mashiach está llevando cada uno de los Benei Israel sobre su corazón en este momento, presentándolos delante del Abba, como hemos dicho antes, en el ministerio de Malquisedec. Malquisedec. Así que nosotros somos reyes y Cuanín en el orden de Malquisedec, hoy en la actualidad, mis amados ajín.
porque por ahí se ha de estar preguntando, ya no hay Kohanim en estos días, entonces ya no existiría Israel, porque Israel es desde la eternidad para la eternidad, ¿sí? Así que levemos nuestra conciencia y pidámosle sabiduría al Boreolán, porque él la da de su boca a quien se la pide. Amén. Capítulo 28, verso 30 dice, pondrás en el pectoral del juicio el Urín y el Tumín, y estarán sobre el corazón de Ajarón cuando entre a la presencia de Hashem. Y Ajarón llevará continuamente el juicio de los Bene Israel sobre su corazón delante de Hashem. Mis amados, aquí en la palabra hebrea Urín es plural de Or, significa llamas, luces. Y la palabra hebrea Tumín, plural de Tam, significa cumplimientos, perfecciones. El Talmud dice, mis amados Ajín, con una pregunta, ¿por qué fueron llamados Urín y Tumín? Bueno, Urín porque hicieron que sus palabras se iluminaran. Y Tumín porque cumplieron sus palabras. Amén. Pero según Rashi, mis amados Ajín, un Urín Betumín, Rashi en Urín Betumín, es el nombre de un pergamino en el que estaba escrito el nombre Kadosh. Ese pergamino fue puesto dentro de los pliegues del pectoral y causaba que las letras se iluminaran y se perfeccionaran cuando daba una respuesta divina. En el tiempo del segundo templo había desaparecido el Urín y el Tumín. El Urín y el Tumín fue usado para consultar al Boreolán, ¿sí? Para consultar al Boreolán cosas de importancia nacional. Eso está en Jueces capítulo 20, versos 27 y 28. Y primera de Shemuel 23, versos 9 al 12. Esto significa, mis amados ajín, que el Urín y el Tumín representan la revelación de la voluntad del Todopoderoso. Urín, luminaria, revela cuál es su voluntad. El Tumín, perfecciones. Hace que se pueda cumplir su voluntad. En el ministerio de Malquisede, el Urín y el Tumín están dentro del corazón del sumo Cohen, Mashiach. Su único deseo es que haga la voluntad del Boreolán, usted y yo. Tener una relación constante con el Adón. Con el Adón. Y que sea revelam. ¿Sí? Así que nosotros debemos de decirle eso. Adón. Revélame tu voluntad y ayúdame a cumplirla perfectamente. ¿Sí? No le esté pensando que si esta misma sí, esta no. Acuérdese que cada misma le da una elevación con el Boreolán directamente, una intimidad, una ejá, una unidad entre usted y el Boreolán. Mis amados ajín, las piedras con los nombres de los Bene Israel están más lejos del corazón que el Urín y el Tumín. Esto nos enseña que la voluntad del Todopoderoso es más importante para un Cohen que los hombres y tiene la máxima prioridad y es la cosa más cercana al corazón. Este es el resultado del pacto renovado, como está en Hebreos capítulo 10, verso 14 al 17, mire. Dice, porque por una ofrenda él ha hecho perfectos, tumín, para siempre a los que son santificados. Ponga atención. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser apartados, santificarnos, ser kadoshim. Y también el Ruach de Kedushá nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Hashem. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Ahí está el Urín y añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahí viene el Tumín. En Romanos 8:27 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Ruach, porque él intercede por los Kadoshim conforme a Elohim. ¿Se da cuenta? Hay mucha información acerca del Urín y el Tumín. Tenemos todo un tema. Es largo.
Capítulo 28, verso 31 dice, harás asimismo el manto del éfod, todo de lana azul. Aquí, misajín, todo este manto fue hecho de lana azul. El color azul es sacado de un molusco que en el Talmud es llamado gilazón. Es igual como los zixillot que cuelgan del manto. Tiene un hilo de color azul y viene también de este molusco llamado gilazón. Es el mismo color que se usa para un hilo de los flecos que cuelga del talí o del talicatán. Esquinas del manto de cada hebreo obediente a los mismos, no andando haciendo payasadas ahí que no obedece, robando, estafando, adúltero, y trae talí y kipa, sin vergüenza. Eso está ahí en números, miren, los flecos, números 15, verso 37 al 41. Durante mucho tiempo, misajín, no se sabía con exactitud a qué animal era. Pero durante los últimos años se han hecho investigaciones profundas que ha resultado en la identificación exacta del animal. ¿Sí? Capítulo 28, verso 32 dice aquí, un ticón. Aquí vamos a hablar de la abertura, no la cobertura. La cobertura ya hablamos. Capítulo 28, verso 32 dice, la abertura para la cabeza estará doblada hacia adentro. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida, como la abertura de un coselete. No se romperá. Aquí, mis amados ajín, como ya hemos dicho antes, este manto de color azul celeste muestra cómo el Mashiach, que es la cabeza, traspasó los cielos. Su ministerio es eterno, no se romperá. No se romperá. Miren lo que dice en Colosenses 1:18, dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la quejila de Israel. Primera de Corintios 10:17 dice, puesto que el lejen es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo lejen, Mashiach. Efesios 1:18 al 23 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la cabot de su herencia en los Kadoshim, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Mashiach, cuando le resucitó de entre los muertos, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Se da cuenta? Este Olán y el Olán Jabá. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la quejilá, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Capítulo 28, verso 33 dice, y harás en su borde inferior granadas de lana azul, lana púrpura y lana carmesí alrededor en todo su borde, y entre ellas también alrededor campanillas de oro. Aquí, misajín, estas granadas simbolizan el fruto del Roaj, que es la expresión de la vida indestructible y el carácter del Mashiach resucitado. Como está en Galatías 5, capítulo 5, verso 22 y 23, miren. Dice, mas el fruto del Ruaj es ahabá, gozo, shalom, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Las campanillas de oro simbolizan las manifestaciones sobrenaturales del Ruaj, que son las obras del Mashiach, como está en Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Aquí, miren,
según aquí, Primera de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Miren, apúntela. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Ruaj para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría, ahí está, por el Ruaj, que es el mismo Ruaj. A otro palabra de conocimiento según el mismo Ruaj. A otro emunaj por el mismo Ruaj. A otro dones de Kedushá por el mismo Ruaj. A otro poderes de milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todo esto por el mismo Ruaj. Capítulo 28, verso 34 dice, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto. Mis amados ajín, ambas cosas son necesarias para el ministerio sacerdotal del sumo Cohen. El fruto es el ajabá. Las campanillas son las manifestaciones sobrenaturales. Si hay manifestaciones sobrenaturales sin ajabá, somos como metal que resuena y címbalo que retiñe, como está en Primera de Corintios capítulo 13, verso 1, que dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo ajabá, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mis amados, aquí en una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada. La primera campanilla de oro corresponde a Primera de Corintios, capítulo 12, que habla de las manifestaciones sobrenaturales. El Ruaj, la granada que sigue, corresponde a Primera de Corintios 13, ¿sí? Que habla del fruto del Espíritu, el amor. Y la granada siguiente corresponde en Primera de Corintios 14, que otra vez habla de las manifestaciones espirituales, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 28, verso 35 dice, y estará sobre Aarón cuando ministre. Y el tineo se oirá cuando entre en el lugar Kadosh delante de Hashem y cuando salga, para que no muera. Aquí, misajín, la granada, el fruto del Ruaj, el carácter de Mashiach, tiene que estar presente en el ministerio. También tiene que oírse en el ministerio el sonido de las campanillas. Las manifestaciones espirituales, que son los milagros de Mashiach. Si promovemos solamente la Javá en la congregación sin buscar las manifestaciones sobrenaturales, no estamos viviendo según Mashiach. Si buscamos solamente las manifestaciones espirituales sin amar al prójimo como a nosotros mismos, tampoco estamos viviendo según Mashiach. Si no tenemos estos dos ingredientes, mis amados Agin, en nuestro ministerio sacerdotal de Cohen, en Ruaj, en Emet, se morirá el ministerio. Necesitamos tanto los frutos como las campanillas cuando entremos en la presencia de Hashem. Capítulo 28, verso 38 dice, estará sobre la frente de Aarón y Aarón cargará la iniquidad de las cosas sagradas que los Bene Israel consagren en todas sus ofrendas Kadoshim, y la lámina estará siempre sobre su frente, para que sean aceptadas delante de Hashem. Mis amados ajín, el Talmud cuenta que había un espacio entre el gorro y la lámina, donde se colocaba el tefilín de la cabeza. Esta lámina de oro fue puesta para espiar por los sacrificios que no fueron hechos de manera perfecta. Esto concuerda con Primera de Kefa 2, verso 5, que dice, también vosotros somos piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio Kadosh, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Mashiach. Capítulo 28, verso 41 dice, y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus Benei con él, y los ungirás y ordenarás y consagrarás
para que me sirvan como Kohanim. Todo esto pasó, mis amados Sajín, con el Mashiach. Y todo esto pasa con todos los que le siguen fielmente, obedeciendo sus mismos. Capítulo 29, verso 2 dice, y pan sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo. Aquí, mis amados Sajín, había 3 tipos de pan sin levadura. Ponga atención. Hechos de trigo, pero preparados de diferente manera. El primero que se menciona, lejen matzó, se preparaba hirviendo su masa en agua hasta hacerla comestible. Luego se horneaba un poco y después se freía en aceite de oliva. El segundo tipo de pan, halot matzó, fue hecho de harina mezclada con aceite de oliva y luego horneado sin hervir ni freír. El tercer tipo se llama rekikei matzó. Fue hecho horneado su masa que no tenía aceite y luego fue untado con aceite. Capítulo 29, verso 4 dice, después harás que Aarón y sus benei se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Ponga atención aquí. La palabra hebrea para lavar, que es rahat, significa en este caso, mis amados aquí, una inmersión total de todo el cuerpo en aguas purificadoras y vivas. Vaikra 15:16, Segunda de Reyes 5:10, verso 14. Esta es la inmersión que inicia todo servicio sacerdotal. Cuando el templo estaba en Jerusalén, nadie podía entrar sin haber pasado todo su cuerpo desnudo en una mikveh, una acumulación de aguas naturales y purificadoras, como está en Bereshit 1:10. 29:5 dice, y tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del el efo y el pectoral, y los ciñerás con el cinto tejido del efo. Aquí, Misaguín, el segundo paso para ser Cohen es la investidura con las ropas sagradas. Este hecho corresponde a lo que pasó con el Mashiach, como está en Zacarías 3:1-5, que dice, entonces me mostró el sumo Cohen, Yahoshua, forma larga de Yeshua, que estaba delante del Malach de Hashem, y Hasatán estaba a su derecha para acusarlo. Y el Malach de Hashem, que ha escogido a Jerusalén, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Aquí viene siendo la resurrección. Y Yahoshua estaba vestido de ropas sucias por nuestros pecados, en pie delante del Malach, y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítale las ropas sucias, el viejo hombre. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala del sumo Cohen. Después dijo, que le pongan un gorro limpio en la cabeza. Y le pusieron un gorro limpio en la cabeza y le vistieron con ropas que son ropas de Kohanim. Y el Malach de Hashem estaba allí. Capítulo 29, verso 7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Misajín, este es el tercer paso. Esto pasó cuando Mashiach fue hecho Mashiach, ungido, como está en Hechos 2:36, que dice, sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Mashiach, a quien vosotros colgáis, Elohim le ha hecho Adón y Mashiach. Mis amados Sajín, los que creen en él conforme a las Escrituras, recibiremos la misma unción, como está en Primera de Yohanan 2:20, verso 27, capítulo 3, verso 24 y capítulo 4, verso 13, que dice, pero vosotros tenéis unción del Kadosh, y todos vosotros lo sabéis. Y en cuanto a vosotros,
la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, es verdadera y no mentira. Y así como es enseñado, permanecéis en él. El que guarda sus mandamientos, aquí está toda la Torá, permanece en él y Elohim en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Ruaj que nos ha dado. En esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Ruaj. Aleluya. Capítulo 29, verso 11 dice, y matarás el novillo delante de Hashem a la entrada de la tienda de reunión. A la tienda de la dice, a la entrada de la tienda de reunión. Aquí, mis amados, aquí en el cuarto paso para iniciar el ministerio de Cohen, es la presentación de sacrificios delante de Hashem. Estos sacrificios son un poco diferentes a los que son ordenados en Baikram, por ser sacrificios de inicio del ministerio de Cohen. Son especiales y no se preparan exactamente igual que los demás sacrificios posteriores. El sacrificio del Mashiach es la base para el ministerio de Cohen de Melquisedec. Por medio de su sacrificio nosotros podemos presentar sacrificios espirituales, no carnales. Capítulo 29, verso 21 dice, después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus benei y sobre las vestiduras de sus benei. Y quedarán consagrados él y sus vestiduras y también sus benei y las vestiduras de sus benei con él. Aquí, mis ajín, este es el quinto paso en la iniciación de Cohen, el apartamiento. Este texto concuerda con Primera de Pedro 1:2, que dice, elegidos según el previo conocimiento de Elohim, Abba, por la obra santificadora del Ruaj, para obedecer a Mashiach y ser rociados con su sangre, que la gracia y la shalom os sea multiplicadas. Amén. Capítulo 29, verso 29 dice, y las vestiduras apartadas de Aarón serán para sus benei después de él, para que en ellas sean ungidos y apartados, consagrados en Kedushá. Mis amados aquí, las mismas ropas quedaban consagradas. Esto significa que con la instalación de los Kohanim, de los Sumo Cohen, a los siguientes no hacía falta hacer este sacrificio. Parece que no se derramaba unción sobre el hijo de Aarón cuando tomó el puesto de su Abba, de su padre Aarón. Al recibir la ropa fue ungido y consagrado automáticamente, pero por el poder del Ruach HaKodesh del Boreolán, como está en Números 20, verso 25 al 28. Capítulo 29, verso 35 dice, así harás pues a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que te he mandado. Por 7 días lo consagrarás. Ponga atención aquí. Aquí, mis ajín, los mismos sacrificios fueron presentados durante 7 días. Aquí ya estamos hablando del séptimo milenio. Ese fue el tiempo que hacía falta para iniciar el ministerio de Sumo Cohen. ¿Sí? Porque allá somos reyes y Kohanim en el séptimo milenio, cuando venga Mashiach a reinar como Sumo Cohen. Cuando baje la nueva Jerusalén en el monte de los olivos. Capítulo 29, verso 38 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 ovejas en su primer año, cada día, continuamente. Aquí, mis amados ajín, según Rashi, los corderos no podían tener 1 año de edad, sino tenían que ser sacrificados durante su primer año de vida. Capítulo 29, verso 39 dice, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Aquí, mis ajín, este sacrificio fue llamado tamid, continuo,
porque se hacía todos los días del año. Incluso durante las Moadín, en el libro de Ezequiel, donde habla del tiempo del reino mesiánico, cuando el templo será restaurado, se puede encontrar todos los sacrificios establecidos en la Torá de Moshe, menos el de la tarde. Es probable que sea omitido porque en esa hora murió Mashiach. Ezequiel 46, verso 13 al 15. Capítulo 30. Recuerden que les estoy dando un resumen para que usted estudie en su casita y así complemente el estudio de la bendita Torá. Amén. Capítulo 30 dice en el verso 3: lo revestirás de oro puro, su techo, sus lados en derredor y sus cuernos, y le harás una diadema de oro alrededor. Aquí, Misajín, este altar tenía un techo, a diferencia del altar de bronce en el atrio, que fue llenado de tierra. Capítulo 30, verso 6 dice: pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Ponga atención. Aquí, Misaje, en el altar de oro no estaba más cerca del velo que la mesa y el candelabro, la menorá. La expresión delante de implica, según Rashi, que estaba alineado en el lugar Kadosh, en una línea directa frente al arca. Capítulo 30, verso 7 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las luminarias, la menorá. Aquí, Misajín, en las escrituras, el incienso aromático simboliza el conocimiento, como está en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14 y verso 15, que dice: pero Todá Elohim, que en Mashiach siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma del Mashiach somos para Elohim, entre los que se salvan y entre los que se pierden. La quema del incienso simboliza oración con el entendimiento, como está en 1 Corintios 14, 15, que dice: entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. En Primera de Revelaciones, este no tiene cartas, es Revelaciones, Gizgalum. Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 5, verso 8 y capítulo 8, verso 3 y 4, dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los Kadoshim. Otro malaj vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los Kadoshim sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del malaj subió ante Elohim el humo del incienso con las oraciones de los Kadoshim. Capítulo 30, verso 8, Misajín dice: y cuando Aarón prepare las luminarias al atardecer, ponga atención, quemará incienso. Habrá incienso perfecto delante de Hashem por todas vuestras generaciones. La pregunta es: ¿esas generaciones ya se terminaron? Porque si ya se terminaron, entonces no existiría el pueblo de Israel, mis ajín. Así que mediten, eleve su conciencia. Misajín, la oración en el Ruach está simbolizada por el sacrificio en el altar de bronce. Y la oración con el entendimiento está simbolizada por la quema del incienso en el altar de oro cada mañana y cada tarde. Esto nos enseña la importancia de orar a cada mañana, cada tarde en el Ruach y con entendimiento en el ministerio de Cohen.
¿sí? Conforme a Mashiach que tenemos. El libro de oraciones, el Sidur. Birkash Lomo, allí puede encontrar todo el Sidur. Todas las oraciones que se llevan. Mis amados ajín, en esta parashá se encuentran los mismos preceptos, número 98 al 104, de los 613 preceptos. Precepto 98 de encender el candelabro, la menorá, en el santuario. Shemó 27:21. Precepto 99 para los Kohanim de ponerse sus vestiduras, su talí, su kipa, su talicatán, su tzitzin, para hacer su servicio, su abodá. Shemó 28:4. Precepto 100 para los Kohanim de que el pectoral no se desprenda del efo. Shemó 28:28. Precepto 101. Prohibición de desgarrar la casa, Meil, de los Kohanim. Shemó 28:32. Precepto 102. De comer la carne de la ofrenda de pecado, Hatá, y de la ofrenda de culpa, Ashan. Shemó 29:33. Precepto de quemar sajumerio, Shemó 37. Precepto 103. Prohibición de quemar y ofrendar algo en el altar de oro, Shemó 39. Shemó 30, verso 9. Mis amados ajín, pues hasta aquí ha llegado esta porción. Espero que le haya sido de comprensión y de edificación a su vida, a su alma. Por favor, apoye este canal para seguir creciendo. Amén. Si tiene preguntas, no dude en preguntar, porque la duda es Amalek y nosotros no queremos a Amalek, sino que lo tenemos bajo nuestros pies. Le damos batalla todos los días. Acuérdese que la duda es Amalek. No se quede con la duda, busque la respuesta siempre. Amén. Si usted no entiende estos temas, comuníquese con un servidor y le doy algo más sencillo. Pero si usted entendió esto a la perfección, vaya al otro nivel más alto, que es el Sagrado Zohar. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Baruch eres tú, Adón, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Yevarejeja Adonai beyizmereja, Yair Adonai panabeleja bijuneja, Yisá Adonai panabeleja, beyasenleja shalom. Que vivan bien, coman bien y vistan bien, que sean cabeza y no cola, que presten y no pidan prestado. Amén. Los mejores deseos de parte de Laj Yohanan. No olvide compartir este material, apoye, ahí tiene la cuenta de PayPal, lo que sea su voluntad, puede depositar a esa cuenta, por favor. Va a ser de mucha braja para su vida y para este canal. Se le ama en el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Shalom Ubrajo, Lejitrao. Hasta la próxima.